continuación, Blanca Rodríguez nos presenta cómo surge el programa Enter, cuáles son sus objetivos, su estructura, las fuentes de información utilizadas, la consulta a los especialistas y los resultados obtenidos. Inicialmente la inquietud de hacer Enter parte generalmente de captar que hay un interés especial o un estado de ánimo que seguramente convocaría a mirar ese programa. Y eso tiene que ver con los temas en los que la educación fue noticia en el Uruguay en los últimos tiempos, y en algunos casos mala noticia, ¿verdad? Nosotros tenemos como un mito y una historia que nos genera esa sensación de que nuestra educación fue muy buena. Tenemos clarísimo los uruguayos que es la mejor, me parece que esto es como está en nuestra matriz, que es la mejor estrategia de inclusión y que es la mejor estrategia de crecimiento y que es la mejor estrategia de mejoramiento. Lo tenemos clarísimo. Tenemos una población que en general se preocupa por este tema, ¿no? Los temas de educación en general preocupan a los uruguayos. Y a eso se suma, bueno, que los medios de comunicación, yo personalmente entiendo que tienen un rol a jugar en estos temas. Aquí el tema que fue noticia y que nos impactó bastante a los uruguayos y que fue el punto de partida de Enter, y por eso el enfoque que tiene Enter es básicamente sociológico, ustedes habrán visto, es la noticia del porcentaje importante de adolescentes, jóvenes y adultos que habían abandonado el sistema educativo. O sea, el porcentaje importante de gente que no estudia ni trabaja en el Uruguay. Ese dato nos golpeó muy fuerte cuando se conoció, y después empezó a haber propuestas y estrategias, algunas desde el gobierno, otras del sector privado, para tratar de atender esa situación. Pero en realidad nos parecía importante saber de qué personas estábamos hablando, de cuántas personas estábamos hablando. Se manejaban cifras absolutamente divergentes. Nos parecía importante conocer qué características tenían esos jóvenes desde el punto de vista social, cultural, sus familias, de dónde venían, dónde pasaba eso, ¿no? Y entonces, frente a ese tema que fue noticia, ¿no?, dijimos, bueno, hagamos una propuesta periodística que vaya en busca de quienes están investigando este tema, que nos den las cifras exactas, que crucen todos los datos, porque está más que estudiado. En Uruguay tenemos una generación de sociólogos, algunos de los cuales ustedes vieron allí, sociólogos jóvenes, bueno, como Renato, y ustedes los vieron varios en el programa, que han trabajado estos temas y mucho, que además han viajado, entonces pueden establecer comparaciones que también son muy importantes en materia educativa. Y bueno, fuimos en busca de esos estudios y esas investigaciones que a veces duermen publicadas en revistas y en libros, en bibliotecas, y no las leen quienes tienen que hacer las planificaciones en base a esas investigaciones, ¿no? Entonces fuimos a buscar a las personas que sabían del tema. La empresa de equipos consultores cruzó los datos que hay sobre todos estos temas en el país, que son muchos, y elaboró el estudio del cual se habla en los 8 programas que compusieron el ciclo. Y entonces, con el interés de ponerle a estas cifras que se habían conocido y que eran una noticia casi de crónica roja, rostros, nombres, historias, caras, razones y posibilidades también. Y allí fuimos entonces a buscar a las personas que conocían el tema, y fuimos a buscar también a los jóvenes y a los adolescentes, y a buscar aquellas propuestas que, de acuerdo a los relatos que hacían los jóvenes, estaban funcionando para volver a seducirlos, porque aquí claramente había un problema en muchos casos de que se sentían expulsados por el sistema educativo, y que ellos ubican las razones, de acuerdo al estudio de equipos, en el sistema educativo de su deserción. Y entonces también fuimos a buscar, a indagar en esas razones, y allí aparecen las propuestas por ejemplo, de armas, identificando el pasaje de primaria a secundaria, con una secundaria con tantas materias como una de las razones de la deserción, la repetición como una estrategia que claramente no estaba dando resultados. Es decir, algunos datos son muy revulsivos en el Uruguay. Es decir, plantearse de hoy para mañana, bueno, no repite más nadie. Lo decía Marcelo Martínez, a ver, es complicado plantearse eso. Pero a ver, tenemos que empezar a plantearnos algo, ¿no? Definitivamente, aunque suene escandaloso, que nos rompa todos los esquemas que nosotros tenemos incorporados. Teniendo claro que nosotros teníamos que hablar con seriedad de un tema importante, es que de todas formas intentamos hacerlo entretenido, y yo creo que le daba mucho aire en los testimonios de los jóvenes, pero sobre todo nos tomamos el trabajo de ir al interior del país, donde la situación es más dramática de deserción y donde las oportunidades son más escasas y las posibilidades también. Y donde están empezando a hacer mella una serie de conductas que no son buenas. Y entonces, yendo al interior, allí encontramos otras novedades, ¿verdad? Porque también nosotros a veces en Uruguay creemos que Montevideo es todo, y yendo al interior encontramos como que, por ejemplo,
los jóvenes se volvían a sentir seducidos para entrar a una clase con la formación técnica, con la educación técnica. En muchos casos encontramos que eso, que no siempre conocían bien, también descubrí que las páginas web son una complicación para encontrar qué pueden estudiar, cómo lo pueden estudiar, qué asignaturas tienen, que realmente ellos a veces no saben el mundo de posibilidades y de oportunidades que tienen porque todavía nosotros no trabajamos bien todo ese universo que ellos sí manejan muy bien. Allí encontramos que los jóvenes del interior encuentran en la formación técnica un mundo que los seduce en muchos casos más que la propuesta curricular que tienen en la otra formación. Y entonces ahí vino la pregunta a Marcelo Martínez si tenía que haber divorciado una formación técnica de una formación atécnica, ¿no? Y allí él planteó que era impensable en este mundo ese divorcio. Todos sabíamos en el canal que no estábamos haciendo un programa masivo ni popular. Esa es una opción. Hay programas que son para tener rating. Hay programas que son prestigiosos para un medio porque tienen que ver con el compromiso que el medio tiene con la sociedad. Aquí nosotros hicimos una opción por hacer un buen programa de televisión que significara una contribución para la gente de la educación y para la sociedad en su conjunto. Esa fue la idea. Nos acompañó el público afortunadamente bien. Las repercusiones en las redes sociales se veían enseguida. Las repercusiones iban desde la indignación hasta la felicitación, ¿no? Como suele ocurrir, lo cual es como aquello de que ladran Sancho, ¿no? Entonces, yo creo que durante mucho tiempo hubo gente haciendo copias y copias y copias de este programa para que las distintas instituciones que lo pedían lo pudieran ver, analizar, se hicieron foros, mesas redondas en instituciones educativas, que eso también es importante. En ese sentido, bien. Y después nosotros queríamos que esos datos y esas cifras y esas conclusiones fueran tomadas por los planificadores, ¿no? Por los decisores. Yo creo que la educación tiene que ir a la vanguardia. Si los profesores no están adelante de todos, los profesores, los maestros, ¿no? Si no están a la vanguardia, si no lideran la educación, ¿quién va a liderar? A ver, si no lideran los que educan, ¿quién va a liderar? ¿No? Esa es como la gran pregunta. Y creo que en este programa también había para los educadores una serie de planteos, ¿no? Algunos que eran críticos y otros que eran de alguna manera jerarquizadores de su tarea, ¿no? La comunicadora y profesora y filósofa argentina Beatriz Arlo me dijo en una entrevista no hace mucho: si ustedes son lo que son, es por la educación que tuvieron, es por la escuela que tuvieron, ¿no? Entonces eso me queda repicando en mi cabeza, incluso me lo decía por oposición, ¿no? Eso me quedó repicando en mi cabeza como un compromiso, ¿no? Y también la jerarquía que yo veo que tienen los maestros en la sociedad uruguaya todavía para las familias. No estoy hablando de otro tipo de reconocimientos, estoy hablando de ese reconocimiento que todavía existe en el Uruguay, no se entropece, que si lo dice la maestra, ¿no? No está pasando con otras profesiones que también tenían ese rol de tanta jerarquía, no está pasando, ¿no? Se generan fracturas, desconfianzas. Todavía, por favor, que no se pierda eso, ¿no? Y eso es importante mantenerlo a medida que los estudiantes van pasando las diferentes escalas. Entonces, yo creo que a mí me gustaría saber también si a nivel político, no lo sé, si a nivel político esas conclusiones, esos diagnósticos, esos aportes de gente tan importante que participó en el programa, que se tomó su tiempo, que trabajó para nosotros, están siendo tenidos en cuenta o van a ser tenidos en cuenta. Eso realmente para mí es inmedible. Yo creo que de todas maneras en el tema de la educación está sobre el tapete a diario, Yo creo que es un buen momento y es una buena oportunidad para investigar, para trabajar, para retomar trabajos que hay en ese sentido. Nosotros aquí tomamos un enfoque, hay miles, ¿no? Incluso mucha gente me dice, bueno, pero hablan los sociólogos. Bueno, sí, es el enfoque, es un aporte, es imposible agotar todos los aportes. En realidad puede haber un ciclo sobre el rol de los docentes, puede haber un ciclo sobre el currículo, puede haber un ciclo sobre la gestión de los centros educativos, puede haber un ciclo sobre el rol de los directores, es decir, puede haber tantas cosas, ¿no? que tienen que ver con esto, pero yo creo que es imposible agotarlo todo para hacerlo bien. Me parece que este es un buen momento de discusión, que es un buen momento, un momento muy fermental en donde la educación está en el tapete, para hacer producciones que merezcan un espacio, ¿no? Es tarea de todos, no solo de los periodistas. A mí me parece que ahí tienen la palabra quienes están interesados en serio en hablar de la educación en serio. Las universidades, las facultades, los liceos, los colegios, la educación. A ver, estamos hablando de que en muchos casos son empresas. Estamos hablando de que hay mucho dinero a veces también allí en juego.
Entonces me parece que si hay un compromiso serio con el tema, también puede haber un compromiso serio con auspiciar, apoyar, sponsorizar propuestas de este tipo para que puedan estar en el aire, ¿no? Bien amigos, hemos llegado al final de una nueva entrega. Para comunicarse con la producción, pueden hacerlo a través de la dirección de correo electrónico que figura en pantalla. Nosotros nos volvemos a encontrar en 7 días desde otro punto del país con los pies en la tierra.